¿Qué alteraciones hay? Ayer habló de todo esto. ¿Qué alteraciones hay en el electroencefalograma del sueño, en el estudio de sueño? Bueno, pues hay varias en la depresión. Primero, el acortamiento, este es el más importante, el acortamiento de la latencia del periodo REM. No se preocupe usted, señora, que va en el coche, no se dé un susto, que como siempre yo se lo explico en cristiano lo que quiere decir esto. En el sueño hay dos fases, eso ya lo hemos hablado el año pasado y lo saben ustedes. La fase REM, que es la fase la fase no REM, la digo por orden, porque es la primera, la no REM y la fase REM. REM quiere decir en inglés Rapid Eye Movement, por eso la frase es REM, que quiere decir Rapid Eye Movement, que es la fase donde el organismo está más tenso, donde los ojos se mueven muy deprisa, donde el corazón va más deprisa y el cerebro va más deprisa. Es la fase en la que generalmente se sueña. Esa es una parte del sueño. Y otra parte del sueño es la fase no REM, que es donde está uno relajado, donde hay ondas lentas en el cerebro, donde todo va más despacio, donde es ese hipometabolismo del que hablábamos cuando la relajación mental, cuando todo está relajadito, cuando si todo funciona bien y dura lo que tiene que durar, uno se levanta relajado. Es decir, recuerden ustedes, hay dos fases. La fase no REM, que es la fase de tranquilidad, de relajamiento, donde el corazón va despacio, donde el cerebro va despacio, y la fase REM, que es todo lo contrario, la fase de hiperestimulación, donde el cerebro va deprisa, el corazón va deprisa, los ojos se mueven muy deprisa y es la fase en que soñamos. Entonces, ¿qué pasa en el sueño? Que primero usted se acuesta y empieza el periodo de estado 1, que es el que tiene normalmente, pasa al estado 2 menos alerta, al estado 3 más profundo y al 4, que es el sueño ya profundo, el no REM profundo. Eso es lo que sucede cuando usted se duerme. Cuando ya lleva un rato durmiendo, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, depende, empieza la fase no REM, que es ya la fase donde ya no hay relajación y ya la fase de tensión. Ya estamos luchando y soñando, cualquiera sabe con todas esas cosas que a veces soñamos y que tan interesantes son. Bueno, pues en la depresión, la fase REM empieza muy rápidamente. No pasa 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, no, prácticamente al poco de empezar a dormir, usted entra en fase REM. Esto es tan importante casi que es diagnóstico. Casi no hay ninguna otra enfermedad donde la fase REM empiece tan rápidamente. De tal manera que cuando queremos a veces decir, bueno, este hombre tiene una depresión o no la tiene, pues se le puede hacer un estudio de sueño y si tiene un acortamiento muy importante de la latencia, es decir, que la fase REM aparece rápidamente, pues podemos decir, esta persona tiene una depresión. Eso es muy importante y es el síntoma más importante que aparecen en las depresiones y en el sueño. Y ese es el síntoma que luego podemos valorar en la población de riesgo, en los familiares de depresivos. Y es el síntoma que luego podemos valorar perdón un poco por la rapidez, pero incluso yo mismo, porque quiero decirle tantas cosas, sí. y me apura Pilar, a veces voy demasiado deprisa, por eso se lo repito todo. Es la fase en la que este acortamiento es lo que luego nosotros podemos diagnosticar en alguien que ha tenido una depresión y ya está curado. Pero vemos que tiene trastornos del sueño, no duerme bien. Si le hacemos un estudio de sueño y vemos esto, decimos, ojo, esta persona puede volver a recaer, puede volver a tener una depresión, por lo tanto hay que hacer alguno de los métodos preventivos de los que hablábamos el último día. Esta es la más importante, por eso se la he repetido, porque es la que más hemos estudiado. Una segunda es que hay un problema en el mantenimiento del sueño. Se puede hacer un estudio de sueño, repito, desde el punto de vista fisiológico del sueño, no de los sueños, de los que hablaremos en otros programas, y parece que hay una dificultad en el mantenimiento. Los jóvenes, fundamentalmente, tienen problemas de empezar a dormir. Y los que ya no somos tan jóvenes, los de mediana edad y las personas mayores, el problema fundamental es que se despiertan a medianoche, se despiertan con mucha facilidad y luego por la mañana tienen un despertar. Recuerden que yo les dije, no necesitan el despertador. Se despiertan antes por aquello del ritmo de cortisol, etcétera. Esas son las cosas que hemos visto también durante el estudio del sueño en la fase depresiva. Una de las preguntas que nos hacíamos en el programa anterior es, ¿y esto es una casualidad? ¿El problema con el sueño es un síntoma más o tiene la misma base? Yo les dije que la depresión. Hoy día sabemos, por una serie de estudios fisiológicos, por una serie de tratamientos, porque los antidepresivos, por ejemplo, actúan normalizando esta latencia. Fíjense, es interesante. Uno tiene una depresión sin tratar y la latencia de la fase REM, es decir, se ponen, por decirlo, voy a partir de ahora, en vez de decir fase REM, voy a decir cuando uno empieza a soñar. Y así ustedes me entienden, no tengo que hablar con términos tan científicos siempre. Uno empieza a soñar rápidamente. Bueno, pues cuando toma un tratamiento antidepresivo, ese periodo de latencia se normaliza, con lo cual sabemos que el antidepresivo está
yendo a la base de la depresión. Pero ustedes recuerdan que yo he hablado aquí que el insomnio parcial, el levantarse a medianoche, es una forma de tratamiento. Por lo tanto, sabemos que hay un núcleo, que la base es la misma. Hoy día sabemos que las bases de la regulación biológica del sueño, hablo de la biológica, no de los factores psicológicos o sociales, es la misma que la base de la depresión. Por eso ya sabemos una de las preguntas que yo les dije el último día. Las alteraciones del sueño no son un síntoma más, no son casualidad, tienen la misma base neurobiológica que la depresión. Por eso tratamos tratamos la depresión y se curan los problemas de sueño. Por eso cuando persisten problemas de sueño tenemos que maliciarnos, tenemos que pensar que aunque clínicamente esa persona ya se encuentra bien, existen posibilidades de recaídas. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué aparece el sueño, la fase esa de sueños antes? Hay dos teorías, parece que bastante bien comprobadas. Una, que es que no es que aparezca la fase de sueño rápidamente, no es que presione la fase REM, sino que la fase no REM, la fase de tranquilidad, la fase de relajación está muy debilitada y tiene un acortamiento en su periodo. Entonces, como está muy debilitada esa fase de tranquilidad, esa fase de relajación, aparece rápidamente la fase de sueños. Y esa es una de las razones por las que usted ya sabe si ha padecido una depresión, que se levanta como si no hubiera descansado, porque la fase no REM, que es la fase de relajación, está muy acortada, está muy debilitada, y la otra, que no está debilitada, llega y le come el sitio. Eso es una de las cosas muy importantes, porque además se ha visto que esa es la causa fundamental en las depresiones. Y sin embargo, en otro tipo de trastornos psiquiátricos, como los trastornos de ansiedad, como la esquizofrenia, que también hay problemas en el sueño, aquí sin embargo no es por debilitación de la fase no REM, sino por la propia fuerza de la fase REM, es decir, de la fase de sueños. ¿Lo entiende usted? Cuando hay un trastorno de sueño, usted está preocupado por lo que está pasando, y parece como que los sueños son una forma de liberar esas preocupaciones. Por lo tanto, el organismo tiene prisa. Cuanto antes y cuanto más sueñe, más liberará un poquito esa angustia, más liberará esa ansiedad. Por lo tanto, en los trastornos de ansiedad también aparecen estos problemas del sueño, pero ahí es por la fuerza de las pesadillas, por decirlo de alguna manera. Por eso tiene usted pesadillas cuando tiene trastornos de ansiedades. Pero ¿hay solo estos problemas en el trastorno de sueño? No, hay más. Fíjense ustedes si hay muchos y podemos diagnosticarlos. Hay un problema fundamental. Es que la duración de la fase REM, la primera fase REM, es mucho más larga. Es decir, la duración, hay varias fases REM a lo largo de la noche. Hay varias fases en las que usted sueña. Usted se acuesta, se relaja, se profundiza y de pronto aparece una fase de sueños. Luego desaparece y vuelve a estar relajado y aparece otra fase de sueños. Hay varias, 3 o 4. Bueno, pues la primera es mucho más larga en la depresión que en las personas normales. ¿Por qué? No lo sé. Yo no sé si alguien lo sabrá. Tampoco aparecen esos estudios. De momento no aparece esto. Sabemos que eso ocurre, no sabemos por qué, pero sí sabemos que es mucho más larga. Y por lo tanto es un índice, es un diagnóstico de que esa persona tiene una depresión y, repito, de que esa persona tiene el riesgo de padecer una depresión. ¿Qué otras alteraciones hay en el trastorno de sueño? Pues hay otras alteraciones. Hay una disminución de las ondas lentas en la fase no REM. Es decir, en la fase de tranquilidad, las ondas lentas del cerebro, las ondas lentas son las que cuando el cerebro está tranquilo, está relajado, tiene ondas lentas, y cuando está muy nervioso tiene ondas beta, como les dije el día de la relajación. Ya me está saludando Pilar desde el control. ¿Cuánto me queda, Pilar? 2 o 3 minutos, pero bueno, con calma. Vamos. Entonces, en la fase de relajación hay ondas lentas, y en la depresión se ha visto que hay una disminución de las ondas lentas. Conclusión, pues que uno se relaja menos durante el sueño, durante la depresión, y uno se levanta cansado. ¿Verdad que sí? Ya lo sabe usted que no está oyendo, se levanta como si no hubiera dormido. Pues eso también se puede medir en el electroencefalograma de sueño. Y todo eso nos sirve para diagnosticar a alguien que tiene una depresión, y nos sirve para diagnosticar el factor de riesgo, y nos sirve para decir si antes ha pasado una depresión y puede recaer. Estas son las cosas fundamentales. Y como conclusión quiero decirles, los estudios del sueño en la depresión nos han contestado hoy a las dos preguntas que sabemos. La base neurobiológica del sueño, de los trastornos del sueño, de la regulación del sueño y las depresiones son las mismas. En la depresión hay una serie de trastornos específicos del sueño de la depresión. Es decir, no son de otros, sino específicos.
Quiero recalcarles lo que les dije el primer día. Esto es una vía muy importante de investigación y una vía muy importante de estudio, de investigación, porque nos puede llegar a aunar eso de lo que hemos hablado antes, las causas de la depresión, los factores psicológicos, biológicos y sociales en la depresión. Nos puede llegar a aunar todo esto y en un futuro a saber todo lo que queremos saber sobre la depresión, más de lo que sabemos, que ya sabemos bastante, pero mucho más vamos a saber en un futuro muy próximo. Segundo, es muy importante para la prevención en familiares que no hayan tenido depresiones. Y tercero, es muy importante para el tratamiento preventivo y de mantenimiento en gente que haya tenido depresiones y nos pregunta si puede volver a recaer. Todo eso, como ustedes verán, es muy importante y nos abre una puerta al diagnóstico, al tratamiento y a la prevención de la depresión. Se agradece, doctor.